Entonces, en esta primera clase vamos a empezar a ver ecuaciones diferenciales de orden superior, específicamente las de segundo orden. Y lo voy a ir guiando con este PDF que está en el Drive y que tiene prácticamente todo, porque además de incluir este, las formas de resolverlo, que acá obviamente vamos a ver el método que se llamaría clásico, ¿no? Además de ver el método clásico, eh, además vamos a ver también algunas demostraciones o sí, eso, demostraciones de por qué esa solución es solución y ese tipo de cosas. Así que bueno, entonces para empezar acá el PDF nos dice que, así como nosotros vimos recién, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que sería, si se dan cuenta, hasta acá, ¿no? Porque están en función de la variable independiente, de la, sería de la solución o de la función incógnita y de la primera derivada. Bueno, la que nosotros vamos a ver es hasta acá, ¿no? Hasta la segunda derivada. Pero claramente acá, de forma generalizada, digamos, tenemos unas ecuaciones diferenciales de orden n, ¿verdad? Bien. Entonces, esta expresión lo único que está haciendo acá es decirnos que justamente para una ecuación diferencial de orden enésimo, ¿no? Porque es orden n, eh, siempre va a ser función, digamos, justamente de eso, de la variable independiente, de la solución y de sus derivadas. Bien, y acá fíjense, esto también es importante. ¿Se acuerdan que cuando hacemos primer orden siempre usamos una sola constante? O sea, nosotros siempre calculamos una sola constante. Por eso, por ejemplo, en la lineal, cuando nos quedaba que hacíamos esto, después nos quedaba que cuando hacíamos A, nos iba a quedar una constante, ¿verdad? Algo más una constante. Cuando hacíamos B, nos quedaba algo más otra constante, ¿verdad? Ahí fíjense. Pero como es de primer orden, yo solo necesito una constante. Entonces yo decía, bueno, acá la elimino la constante y uso esta. Bueno, entonces acá, fíjense, lo que está diciendo es eso, que la cantidad de constante depende del orden de nuestra ecuación diferencial. O sea, si es de segundo orden, voy a tener dos constantes. Si es de n órdenes, voy a tener n constantes. Esa es la idea. Y acá también dice, fíjense, si se dan condiciones iniciales, se puede obtener la solución particular correspondiente, que es lo que siempre hacemos. Que es cuando nos dan, por ejemplo, i sub 0, perdón, así sería, y de x sub 0 igual a i sub 0. Bueno, y acá en x0 y y sub 0 nos dan valores, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, fíjense, después dice, veremos a continuación distintos métodos para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Y acá empieza hablándonos, como les dije, de forma general de una ecuación diferencial de orden n. Y ahora fíjense esto, acá es esta forma dice y la derivada sub n de y, que es igual a f de x. O sea, básicamente nos dice que podemos tener, por ejemplo, esto de y de x que sea igual a una función de x, o sea, algo donde solo aparezca x, ¿verdad? Bueno, y así podría tener, como tengo la derivada primera, puedo tener la derivada segunda que sea algo solo en función de x, o otra ecuación que sea, no sé, la derivada tercera y algo en función de x. Y todas estas ecuaciones se resuelven siempre de la misma manera, que es básicamente integrando. Acá lo dice, fíjese. Dice, para hallar la solución general de este tipo de ecuaciones, integramos n veces con respecto a x. Y ahí está, por ejemplo, ahí nos dice, entonces, cuando integramos nos va a ir quedando la i n-1, después volvemos a integrar, nos queda i n-2. Acuérdense que esto no es potencia, entonces cuando ponen esos corchetitos arriba, se refiere a la derivada de i. Bien, entonces, entonces, como les digo, lo que tenemos que hacer siempre es acá, integrar, 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 hasta llegar ahí. Acá, ¿ven? Hasta llegar ahí, acá abajo. Y bueno, nos va a quedar esta expresión. Bien, entonces, esta es la solución general. Y fíjense que tiene n constante. Y si se dan cuenta además, eh,
esto, siempre toma estas fórmulas, ¿no? Porque acá tengo que ir multiplicando por... Va a quedar siempre multiplicando por un valor. ¿Por qué? Por el tema de las integrales. Bien. Así que bueno, acá lo único que estamos haciendo es el primer caso donde... que es un caso bastante particular, digamos, ¿no? Donde tengo la derivada directamente, o sea, la derivada primera o la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, igual a algo en función de x, que no es, digamos, si lo piensan, esto vendría a ser, es una de variables separables en nuestro, si lo pensamos como primer orden. No sé, ¿por qué? Porque supongamos que tenemos este caso, de y de x igual a x. Bueno, separamos las y y las x, ¿verdad? Podemos hacer eso acá. Va a quedar dy igual a x por dx. Y acá si integramos, va a quedar así. Va a quedar y igual a x cuadrado sobre 2 más c. ¿Verdad? Bueno, fíjense entonces que esta forma, o sea, y lo que hice fue integrar básicamente, si se dan cuenta. Bueno, entonces, volviendo, volviendo a lo que estábamos haciendo. Acá, volviendo acá. Entonces, esta primera forma que nos da es la derivada de orden n, digamos, que sea igual a una función de x. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Siempre integrando hasta llegar a y, digamos, ¿no? Que sería acá, si quiere, sería la derivada 0, si se dan cuenta, de y, ¿no? Bueno, entonces, sigamos, ahora sí pasamos a la página. Y acá nos dan un ejemplo, miren. Dice, haya la solución general de la siguiente ecuación diferencial, que es la derivada tercera de y igual a x. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos que integrar 3 veces respecto a x. Acá lo hace por primera vez e integra. Entonces, es como si hubiese hecho esto, ¿verdad? Así. Bien. Y hace por primera vez y queda entonces la derivada segunda porque ya lo integró a la derivada tercera. Y acá integró. Y queda x cuadrado sobre 2 más c1. Perfecto. Entonces acá lo vuelve a hacer, que es lo mismo que hubiese integrado así, ¿verdad? Acá que lo vuelve a hacer y esta sería ya la segunda vez. Y acá va a quedar la derivada primera igual a la integral de esto, que es x sobre 3, y acá queda 2 por 3 igual a 6. Bien, ahora este c1, si lo integro respecto a x, digamos, porque acuérdense que para integrar respecto a x siempre hago esto. Entonces, voy a tener, si se dan cuenta acá, sería como que voy a tener la derivada primera, perdón, la derivada primera igual a x cuadrado sobre 2 por diferencial de x más integral de c1 por dx, ¿verdad? Bueno, y ahí es que va a dar x cubo sobre 2 por 3 más c1 por x más c2. Bien, acá entonces nos queda esto, ¿verdad? Que fíjense, esto es x3 sobre 2 por 3 y x3 sobre 6. Es esto. Acá nos queda c1 por x y c2. Bien. Y fíjense que nos falta una más, porque tenemos la derivada primera y no la i. Entonces volvemos a integrar, que sería, volvemos a hacer esto. Acuérdense que todo esto va por dx. Y bueno, y ahora sí, fíjense. Entonces va a quedar este, vuelvo a integrar, queda x a la cuarta sobre 24 y este c1 por x a la 2 sobre 2, que es integrar esto, ¿no? Y este c2 lo vuelvo a integrar, me queda por x, y este c3 me queda solo. Entonces fíjense, por ser de orden 3, lo que siempre decimos, tiene 3 constantes. Acuérdense que la cantidad de constantes siempre depende del orden. Bien. Entonces, perfecto. Sigamos entonces. Ahora, fíjense, acá nos dan unos valores iniciales y nos piden que calculemos la solución particular. Bien. Fíjense, dice, obtengamos ahora una solución particular estableciendo la siguiente condición inicial. Nos dan x0 para i sub 0 igual a 1 y la derivada i sub 0 igual a 0 y la derivada segunda sub 0 igual a 4. Bien, entonces, eh, ¿por qué nos dan estos valores? Eh, para que nosotros, justamente utilizando estos, despejemos las distintas constantes. Fíjense, acá lo dice, reemplazamos estos valores en expresiones de i sub 2, perdón,
y sub 2. De la derivada segunda, la derivada primera. Y de ahí, y así, fíjense que nos va a quedar un sistema de tres incógnitas con tres ecuaciones lineales. ¿Por qué? Fíjense, mira. Acá está usando la derivada segunda. Esta es la derivada segunda, ¿no? Que nos decía que era igual a 4 acá. Entonces acá arriba, en la derivada segunda, pone igual a 4. Acá sería, o sea, sería, si tenemos x sub 2, perdón, x al cuadrado sobre 2 más c1. Bueno, nos dan el valor de la derivada segunda, que es 4. Entonces reemplazamos y nos va a quedar esto es 4 igual a 0, porque ahí hay una x, y la x es siempre la misma para las 3, acá es 0. Entonces siempre es x igual a 0. Y después use 1, que me va a quedar igual a 4. Es que es lo que está acá, digamos. Entonces, a ver cómo... Acá. Queda este valor. Bien, entonces... Poniendo el lapicito. Va a ser entonces, acá hace la derivada, usa la derivada primera, que es esta. Y hace lo mismo. Reemplaza el valor que nos dan de la derivada primera, que es 0, y de x, que es 0, y calcula c2. Que nos queda claramente c2 igual a 0 acá de este despeje. Bien. Entonces nos queda... Uy, perdón. Acá. C2 igual a 0. Y lo mismo con la derivada, perdón, con la función y, digamos, que es nuestra verdadera solución. Entonces hace lo mismo y calcula C3. Entonces ahí tenemos perdón, acá tenemos C3 igual a 1. Bien, ¿qué logramos ahí entonces? Tenemos tres constantes y ya tenemos una solución particular. Fíjense, eh, esta va a ser nuestra solución particular. ¿De cómo la sacamos? Reemplazando los valores de C1, C2 y C3, los valores que calculamos acá, C1, C2 y C3, los reemplazamos en esta fórmula y obtenemos nuestra solución particular. Bien, les dejo si quieren el otro ejemplo para que lo vean y vean que es exactamente lo mismo. Lo que va a hacer acá va a ser integrar dos veces y después si les piden una solución particular, lo mismo que antes. Tienen que usar la expresión de la derivada primera y de la solución para calcular C1 y C2. Bien, sigamos entonces. Ahora fíjense, vamos realmente a lo nuestro. Dice, ecuaciones diferenciales de segundo orden de la forma f(x) y prima y segunda igual a 0. Si se dan cuenta acá hay un detalle. ¿Qué está faltando? Y. O sea, ahí está, ahí lo dice. Esta ecuación diferencial no contiene a y de forma explícita. Entonces, lo que nos dice es que eh, lo que vamos a hacer es reducir esta ecuación a una de primer orden. O sea, tenemos una de segundo orden, bueno, lo vamos a reducir a una de primer orden, digamos, ¿no? Fíjense lo que hace. Volvemos a los mismos, una vez más hace cambio de variable. Acá es un poco más sencillo porque, bueno, ya se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué hace? A i' o a la derivada de i, que sería... Bueno, acá lo escribo, perdón, no hace falta que lo vuelva a escribir yo. Fíjense, puso di respecto a dx es igual a p. O bueno, la i' igual a px. Y esto implica que la i segunda va a ser la derivada de p. O, acá pone derivada segunda de i respecto a x es la derivada de p respecto a x. Y acá reemplaza. Entonces, eh, como siempre, fíjense, acá ya es una de primer orden, si se dan cuenta. No tiene i, pero ahora acá sería una de primer orden donde nuestra incógnita va a ser p. Entonces, acá sale, ¿eh? Entonces resolvemos p, perdón, resolvemos p, resolvemos p, y después lo único que hacemos es volver a decir esto, a que p es igual a i'. Entonces, reemplazamos esto e integramos. Lo único que tenemos que hacer es integrar esto. ¿Se dan cuenta? Bien. Y acá, acuérdense entonces, esto es muy importante siempre, que
las ecuaciones diferenciales de segundo orden siempre tienen dos constantes, no una. Eso es muy importante que no se lo olviden porque les pueden llegar a poner mal el ejercicio en el examen si no ponen las dos constantes. Bien, voy a borrar acá. Bien, entonces este primer caso, que diría yo el más sencillo de la de segundo orden, no es el caso general, digamos, este no es el método clásico, estos son casos específicos que si se las dan, ustedes los pueden usar y se las deberían dar totalmente correcto a esto. Porque ustedes están aplicando, se dan cuenta, conceptos de las ecuaciones diferenciales de primer orden, a su vez resolviendo una de segunda orden. O sea, este no es el método clásico clásico, que es el que vamos a ver más adelante. Eh, Seguramente en la segunda clase, calculo, ya lo vamos a empezar a ver a ese, seguramente. Así que bueno, ahora veamos. Entonces, resolvemos P, ¿verdad? Habíamos dicho. Nos volvemos a hacer esto y esta es, por las dudas, obviamente, acá ponemos, esta es la solución general. Bien, perfecto. Y acá nos da un ejemplo, miren. ¿Ven cómo acá no aparece y solo aparecen sus derivadas? Perfecto. Entonces hace esto. A i', acá a i', a este i' le va a llamar p. Entonces, y va a hacer que la derivada segunda de i sea p', ¿no? Y reemplaza. Fíjense entonces la ecuación que queda. Perdón. ¿Y esta ecuación qué sería? Perdón. Esto sería una de primer orden, ordinaria, con variable separable. Acá lo dice. ¿Por qué? Porque puedo reemplazar las p de las x. Bien. Fíjense entonces. Bien, fíjense entonces que acá va diciendo, la va a resolver como una de variable separable. Va a ser x por acá, bueno, esto es lo que hace, ¿no? Separa las p por un lado, acá, separa las p por un lado, las x por el otro, y después va a integra y queda este resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la integral, si se quiere acá, a ver, hace la integral acá, la integral de 1/p es el logaritmo natural de p, y la integral de natural de perdón, la integral de 1/x es el logaritmo natural de x, que es lo que está acá. Y si se dan cuenta también, fíjense esto lo que hace acá. En realidad es como que vuelve a pasar las x, integra todo. Acá quedaría una constante de este lado. ¿Por qué? Porque fíjense lo que hace acá en realidad. Hace esta integral y esta integral, siempre de los dos lados. Entonces, la integral de 0, acuérdense que es una constante. Por eso es que queda este valor. ¿Y acá qué hace? ¿Por qué hace esto? Porque quiere juntar a la p y a la x. Porque seguramente después se le va a simplificar para integrarla para integrar la y. A ver, entonces fíjense. Queda logaritmo natural de p más logaritmo natural de x igual al logaritmo natural de c1. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. ¿Se acuerdan siempre que, o sea, el resto, si se dan cuenta, sería así, ¿no? Porque logaritmo natural de p más logaritmo natural de x igual a c. Pero, ¿se acuerdan lo que siempre dije? De que si yo tengo c, le puedo dar la forma que yo quiera. Entonces, ¿por qué le da la forma del logaritmo acá? ¿Ven que acá le dio una forma, puso logaritmo de c1? Mira, hace eso justamente porque acá va a quedar logaritmo natural de p más logaritmo natural de x igual al logaritmo natural de c1. Entonces, por propiedad de los logaritmos, si yo tengo dos logaritmos sumándose, o sea, si yo tengo el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b, yo puedo escribir logaritmo natural de a por b. Esa es una propiedad de los logaritmos. Entonces, fíjense lo que hace. Hace el logaritmo natural de p por x igual al logaritmo natural de c1. Y ahora lo que hace acá es aplicar si se dan cuenta acá, aplica la exponencial en los dos. Y acuérdense que siempre se simplifican las exponenciales con los logaritmos naturales. Entonces va a quedar px igual a c1. O lo que es lo mismo, p igual a c1 sobre x. Y acá vuelve a reemplazar, por lo que habíamos dicho antes, siempre hace lo mismo. Por así que estos son pasos, ¿no? Entonces son siempre lo mismo. Entonces vuelve a reemplazar p por la derivada de i y
entonces va a ser la de que la derivada de i es igual a p, que es este, ¿no? Acá reemplaza, hace este reemplazo. Entonces, voy usando un par de esto. Ahí está. Entonces, integra esto. Entonces, el resultado final, fíjense lo que nos va a dar. Va a ser la integral de esto, se encuentra como que integra de los dos lados acá. Y al último va a quedar i igual a la integral de c1 sobre x, que es p, más c2, porque estoy integrando de vuelta. Y acuérdense que por ser del segundo orden necesito dos constantes. Bueno, finalmente entonces la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Entonces eso es lo que tengo acá. Más c2. Y ahí tengo mis dos constantes y mi solución. Bien, y para la solución particular, siempre los pasos para la solución particular son exactamente los mismos. Que es, eh, para la de segundo orden, yo necesito el valor de la derivada y el valor de i. Entonces, fíjense que la derivada acá ya la tengo porque era igual a p, si se acuerdan. La derivada de i. Bien, entonces me dan un valor inicial de la derivada que es este, ¿verdad? Siempre me van a dar así, me van a dar un valor inicial de la derivada y un valor inicial de la función. Y un x sub 0 también. Entonces, siempre tengo que reemplazar estos valores. Para calcular acá, para calcular C1, voy a poner entonces la derivada es 3 y x es 1 siempre. Entonces, esto va a ser, a ver, lo anoto acá. Esto va a ser igual, si se dan cuenta, a, no me queda espacio igual, ¿no? Pero va a ser C1 sobre 1. Y bueno, es lo que puso acá, digamos, solo que ya lo pasó, ahí ya lo está despejando a C1. O sea, el resultado final, em, el resultado final de C1 es este, usando la derivada primera. Y para la derivada segunda, también siempre es lo mismo, usamos i, o sea, reemplazamos en i, y es para calcular C2. Ahora, ¿cómo calculamos C2? Fíjense que nosotros ya habiendo despejado C1 acá, ahí está, ya habiendo despejado C1, eh, reemplazamos en i, fíjense, tenemos i igual a C1 por logaritmo natural de x más C2. ¿Esto qué implica? Si acá i sub 0 es igual a 5, va a ser 5 igual a C1, ya lo calculé, es 3. Esto es lo que tengo que reemplazar por logaritmo natural de x. X es 1. Va a ser logaritmo natural de 1 más C2. ¿Y esto a qué es igual? O sea, ¿qué implica? Que C2 va a ser igual a qué. Logaritmo natural de 1 es 0, siempre. Entonces 5 igual a C2. Ahí está. Y fíjense lo que escribió él acá, lo que dice el PDF. Exactamente lo mismo. Perdón, ahí lo pongo mejor. Bien, bueno, ahí está. Entonces, fíjense, como siempre es el mismo procedimiento para calcular soluciones particulares. Bien, esa es la idea. Bueno, entonces, y acá ya escribió la solución, el resultado de la solución particular, que es en i poner los valores de C1 y C2. Esa es la verdadera solución particular, acuérdense siempre, ¿no? Esta es la verdadera solución particular. Bien, sigamos. Ahora, bien, bien. Fíjense esto ahora. Este también tiene algo de particular. Bien. Entonces, lo que este tiene de particular es que ahora la X es la que no aparece explícita. Si se acuerdan antes, la que no aparecía de forma explícita era la Y en la ecuación. Ahora es la X. Entonces, fíjense, acá sí ya hay que hacer un poquito más de malabares, digamos, para llegar a la solución. Pero no deja de ser la misma idea de esta, ¿no? De querer reducir la ecuación de segundo orden a una de primer orden. Esa es la idea. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que primero? Lo mismo, si se dan cuenta, hacemos lo mismo. Acá llamamos a la derivada primera p. Solo que ahora está en función de y, no en función de x. Que bueno, acá, si se dan cuenta, lo único que hizo es poner de y sobre de x, que es lo mismo que y', ¿no? Bueno.
Entonces dice, para obtener la derivada segunda, derivamos como función compuesta aplicando la regla de la cadena, que también, por las dudas, todo eso de función compuesta y cómo derivar funciones compuestas o implícitas, se los voy a dejar en el Drive, el PDF. Lo explica muy bien para mí, todo eso de función compuesta, y lo explica cortito, si lo quieren ver. Si no, como les digo, acá no están obligados a hacerlo, digamos, pero si quieren realmente entender por qué esta digamos, justamente porque esta derivada segunda de y respecto a x es esto, esta expresión que vamos a ver acá, bueno, tendrían que saber ese concepto. Entonces, fíjense, de vuelta, habíamos dicho que y', o sea que la derivada de y es p. Entonces, hacer la derivada segunda de y es hacer la derivada de p, la primera. Entonces, fíjense, va a quedar, por regla de la cadena es esto va a ser dp respecto a dx. Perdón, esta expresión es. Sí, está bien. Es dp respecto a di por di respecto a dx. Que esto va a ser igual entonces a dp derivado respecto a di por p. ¿Por qué por p? Porque, sí, como lo acabamos de decir, p es di por dx. Bien, ¿verdad? Entonces fíjense, ahí reemplazó p. Bueno, entonces le queda esta expresión. Y ahora lo que, fíjense, esto vendría siendo, entonces, este vendría siendo el primer paso. Ahora este sería el segundo paso. Este sería el tercer paso, que es reemplazar los valores de i' y de i prima prima en la ecuación diferencial planteada. Y lo que nos va a quedar es esto. Y ahora, cuarto paso sería, ahora sí nos va a quedar una ecuación diferencial de primer orden y cuya solución es esta. Es p igual a una función de i y una c1. Entonces acá lo que tenemos que resolver, si se dan cuenta, es p respecto a i. O sea que es como que ahora nuestra incógnita va a ser p y nuestra variable va a ser i. Eso es lo que va a lograr todo lo que hicimos. Eso es lo que tiene que quedar. Bueno, ya que lo dice, como p es igual a i' o p de igual a e, reemplazamos. Este ya es el quinto paso. Quinto paso. Que lo que hace acá es simplemente volver a reemplazar p igual a di sobre dx. Y acordémonos que acá p nos va a quedar en función de i de una constante. O sea que solo va a tener i y la constante. O sea que acá lo que tenemos que integrar, o sea, nos va a quedar algo con i y con x nomás. O sea, p se elimina ahí, si se quiere. ¿Ven esto? Esto es lo que, ahí da, esta es la expresión. Acá hay i y hay x. A ver, lo escribo así, acá. Acá hay i y hay x nomás, ya no hay p. Y ahí dice, esta es una ecuación diferencial de primer orden con variables separables. Separamos las variables como siempre ya. Y luego integramos obteniendo así la solución general de la ecuación diferencial planteada. Y esta es la solución general. Bien, vamos a ver un ejemplo. Fíjense entonces, en este ejemplo, acuérdense, x no aparece explícitamente. Así si se dan cuenta acá, no aparece x explícitamente. Bien, acá de vuelta. Fíjense que acá hace el primer paso y acá hace el segundo paso. Si no estoy mal, a ver. Sí, está bien. Acá hace el segundo paso. Ahora perdón. Sí, está bien. Acá sería el tercer paso, que es reemplazar estas mismas expresiones en la ecuación diferencial planteada, que se dan cuenta, entonces queda i por p por dp respecto de i más p cuadrado, ¿no? Porque acuérdense que i' era p. Y acá i' prima es toda esta expresión. Esta expresión, ¿verdad? Bueno, entonces, y ahora este sería el cuarto paso, que es resolver esta ecuación diferencial del primer orden con variable separable. Entonces la separan de i, si se dan cuenta. Separan acá p con i y resuelven p. Y acá hace esto. Entonces, esta es la expresión que les quedaba separando acá las variables, ¿no? Entonces acá lo único que falta hacer es esta integral. Y fíjense, es lo que hace acá.
Integral de 1 sobre p es logaritmo natural de p, y la integral de menos 1 sobre i es el logaritmo natural de i, menos logaritmo natural de i, más, y bueno, como siempre decimos, que se acuerdan de lo de la constante, que en realidad acá quedaría, si se dan cuenta, quedaría acá C1, y en realidad sería, más que C1, sería un C. Y como nosotros le podemos dar cualquier valor siempre que no esté afectado por la variable, o sea, siempre que no esté, que no tenga un cx, o bueno, en este caso sería un ci, por ejemplo. Siempre que no tenga eso, yo lo puedo dar la forma que yo quiera. Acá, ¿qué forma le da? Logaritmo natural. ¿Por qué? Porque después lo que me va a quedar es una expresión simplificada. Bueno, y acá vuelve a aplicar otra propiedad de los logaritmos. Acá, ¿qué hace? Hace que, ¿por qué? Porque si yo tengo logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, esto es igual al logaritmo natural de A sobre B. Y es lo que hace acá. Hace el logaritmo natural de Peck, bueno, que esto había quedado de la integral, ¿verdad? Y esta, acá me quedan dos logaritmos naturales. Entonces, en el segundo miembro, o sea, acá una llavecita para que quede claro, eh, aplica esta propiedad. Fíjense que el C1 es el positivo acá, ¿no? Entonces va a quedar arriba y la I es el negativo, entonces me va a quedar abajo. Es esta propiedad la que aplica de los logaritmos naturales. Entonces, finalmente me queda P despejado de esta manera. Bien, entonces, eh, acá hizo el cuarto paso, acá hace el quinto paso, que sería volver a reemplazar P por I', y fíjense lo que nos queda. I' igual a C1 sobre I, que es uno de variables separables, siempre decimos. Acá tengo que separar las Y de las X, y acá, fíjense, entonces acá integro y me queda esto. Y por DI, C1 por DX. Bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar? Es este el resultado final, que bueno, acá solo me falta despejar la I. O sea, para llegar de acá, a ver si lo hago más prolijito con el flecha. Ahí está. Para llegar de ahí a ahí, lo único que hace es despejar I. O sea, pasa el 2 a multiplicar, si se dan cuenta, va a quedar I cuadrado igual a 2 por C1 por X más C2, o sea, I va a ser igual a más menos. Bueno, ¿por qué más menos? Si se dan cuenta, es siempre cuando tenemos que despejar una incógnita que está elevada al cuadrado, siempre nos queda más menos. Bueno, esto tiene que ver con el valor absoluto, ¿no? O sea que básicamente la solución de este X eh, va a ser un más menos. Más menos raíz de, y bueno, acá él distribuye además este acá y este acá. O sea que queda 2 por C1 por X más C2, que es la mismísima expresión que está acá. Bien, bueno, dejo eso, pero es para que se termine de entender lo más que hizo ahí. Y lo mismo con las condiciones iniciales de siempre. Usa la derivada, ¿cuál sería la derivada acá? Esta, ¿verdad? Esta sería la derivada. Y prima. Entonces, usa la derivada con un valor inicial, usa la función con un valor inicial y un x0 que siempre es el mismo. Y así va despejando. Entonces, en la derivada tiene por ejemplo, tiene un i0. Acá, fíjense, acá, lo hagamos acá rápido. Tiene un i0 de 2 y un i0 primo, o sea, el valor inicial de la derivada igual a 3. O sea que hace 3 igual a c1 sobre 2, que es i sub 0. Fíjense que acá va a quedar C1 igual a 2 por 3. O sea, C1 igual a 6. Bueno, esto lo voy a borrar porque si no queda muy... Pero acá fíjense y da C1 igual a 6. Bien. Bien. Y en la 2 en vez usamos esta expresión, que lo mismo. Ahora lo que hacemos va a ser reemplazar, además de acá, el i sub 0 y el x0 que nos da, además lo que tenemos que reemplazar para poder resolver este, por ejemplo, va a ser el valor de C1 que acabamos de calcular, ¿verdad? Entonces fíjense, acá podría haber puesto ese 6, ¿me entendés? Pero como está multiplicada por 0, va a dar 0 igual, entonces esto siempre se simplifica. Y acá entonces queda C2 igual a
y al cuadrado usa esta expresión, ¿no? O sea, tranquilamente podría haber usado esta. O sea, toda esta, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces le queda 2i que es 2 al cuadrado, acá no, y que es 2 al cuadrado sobre 2. 4 sobre 2 es 2, entonces c2 queda igual a 2. Y reemplazando en la solución general los valores de C1 y C2, nos queda esta solución particular. Bien, entonces, eh, para resumir, hace esta consideración, calcula la derivada segunda, reemplaza en la ecuación diferencial, resuelve para P, que es lo que hizo hasta acá, después reemplaza P igual a la derivada, despeja I haciendo variables separables, calcula la solución general y después ya me queda, acá sería el paso 6, el último, no lo puse, ahí está. El paso 6 y calculo la solución general. Y después, si es que nos dan valores iniciales, solo si tengo valores iniciales, puedo calcular la solución particular. Bien, bueno, este tema, o sea, no hace falta que lo... O sea, es 100% es teórico, pero no tiene mucho sentido que lo veamos a este de ecuaciones diferenciales lineales de enésimo orden. Pero fíjense esto, entonces, la idea, lo único que dice es que f de x, lo importante acá es esto, f de x recibe el nombre de segundo miembro de la ecuación diferencial. Y dice, para simplificar el desarrollo, siempre consideramos a sub 0 igual a 1. Bueno, esto es lo importante nomás de esta parte. Le voy a hacer un recuadro para que quede claro. Esto nomás. Si f de x es distinto de 0, la ecuación diferencial lineal se llama no homogénea o con segundo miembro. O sea, si este de acá es igual a 0, es homogénea. Si no es distinto de 0, es no homogénea. Eso es lo que está diciendo ahí. Que vendría a ser, si se dan cuenta, es como el término independiente, donde no aparece ni i ni ninguna de sus derivadas. Bien. Bueno, y ahora sí vamos a lo importante, pero acá lo voy a dejar, digamos, la primera clase que fue más que nada como introducción a ecuaciones diferenciales de orden superior. Y también vimos algunos casos de segundo orden, pero no todos, digamos, ¿no? Claramente no vimos todos los casos, pero son como los casos más particulares. Ahora lo vamos a empezar a ver de forma genérica, cómo es que generalmente se resuelven estas ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, hasta aquí quedaría la primera clase.